Edgardo Manchinelli nos dice: los ciudadanos merecemos participar en tu programa, me dice a mí. Por supuesto, claro. Si estamos abriendo el micrófono para que todo el mundo pueda participar. No le metemos filtro a nadie, ¿eh? Todo el que quiera hablar, habla acá. Lo tenemos a Hernán Brienza en línea, ¿sí? Capo Hernán, ¿sí? Acaba de escribir su libro. ¿Para qué sirvió el peronismo? ¿Para qué sirvió el peronismo? Y él plantea 11 ideas. ¿Sí? ¿Está bien así? Léemelo. Te estoy pidiendo a vos. Para que te lo busco. Hernán, ¿cómo estás? Acá está. 11 ideas para comprender su existencia. Bien. Es la bajada del título. 11 ideas para comprender su existencia. Bueno, pavada de... Si la pregunta es ¿por qué no 10 y por qué 12? Mirá, te cuento una cosa. Había escrito el libro y estaba convencido que eran 10 ideas redondas. Y cuando se lo doy a leer a mi compañera me dice: che, ¿vos te diste cuenta de eso? ¿No? 11 ideas, no 10. Con lo cual había cortado mal los capítulos y me quedó 11, pero de casualidad. No hay ningún misterio en ese 11 ideas. Bueno, contame un poquitito de cuál es la motivación para esto. Indudablemente para repensar para qué sirvió el peronismo. Yo creo que sirvió para muchas cosas, pero contámelo vos, Hernán. Sí, yo también creo que sirvió para muchísimas cosas, como tantas otras experiencias políticas en la Argentina. Pero, digamos, la tesis más importante del libro es que el peronismo sirvió fundamentalmente para dos cosas. Una, en lo más profundo de la concepción del peronismo, ¿no? Una, para responder a las crisis de modernización del Estado-Nación argentino y del capitalismo argentino. La sustitución de importaciones vía industrialización en la década del 40 con el primer peronismo, y después cuando se produjo la globalización, el peronismo también intentó darle una respuesta. Le dio dos respuestas en realidad. Una, la respuesta del peronismo menemista, que fue la del neoliberalismo, la de acoplarse a ese mundo neoliberal y a ese mundo de la globalización de manera automática, y después el peronismo de interpretación kirchnerista, que lo que intentó es corregir los defectos que esa inserción en el mundo había generado, ¿no? Y esa corrección obviamente tenía que ver con la intención de reindustrializar el país de alguna manera, aunque no cambiar la matriz productiva, ¿no? Aunque esa matriz productiva en la primera década del siglo XXI estuviera vinculado al modelo de exportación de soja, más redistribución del ingreso en función de esos excedentes, ¿no? Sí. Ahora, hay una cosa que tiene que ver con yo diría, el igualitarismo más profundo que vino a presentar el peronismo como novedad en la historia argentina, que es la Argentina establecida en 1860 y 1880. Era una Argentina que estaba vinculada a las ideas del positivismo, a ideas europeístas donde lo mejor era extranjero, y además habían generado una serie de estudios donde habían determinado que, midiendo los cerebros de los hombres y de las mujeres, habían determinado que los seres superiores eran varones blancos y europeos, ¿no? Y que después venían toda una categoría de seres inferiores, que venían las mujeres blancas, los hombres y mujeres, yo diría, de mestizos, finalmente los salvajes, que eran los indios, ¿no? Ese sociorracismo que se impuso en ese modelo agroexportador también de 1880, lo que generó fueron dos Argentinas, ¿no? La Argentina blanca, la Argentina del puerto, la Argentina de las ciudades, y una Argentina de las provincias, ¿no? La Argentina es lo que yo llamo los negros de mierda, que nadie se anima a hablar de estas cosas en la Argentina, pero creo que hay que de alguna vez decirlo con todas las letras, ¿no? Argentina es un país profundamente sociorracista, donde lo que hace es discriminar el mestizo, al hijo de los pueblos originarios, poniéndole un título que es el negro de mierda o el negro de alma, ¿no? El provinciano, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que el peronismo vino a intentar
impedir que esa Argentina establecida pudiera seguir discriminando de esa manera con socio-racismo, ¿no? Sí. Por eso el peronismo en algún punto se convierte en lo negro de mierda, se convierte en lo bárbaro, se convierte en el cabecita negra, se convierte en los orcos, ¿no? Se convierte en todo aquello que es espantoso. Claro, vos me vas a decir, ¿todo el peronismo es eso? No, por supuesto que no. Por supuesto que hay experiencias que tienen que ver con los gobiernos provinciales donde hay más ligazón hegemónica hacia el interior de la provincia, donde se producen relaciones feudales en la provincia, lo que uno quiera, como uno quiera llamarlo. Pero lo que sí es cierto, que el peronismo lo que intentó es fracturar esa forma de pensar la Argentina respecto de la Argentina blanca y la Argentina de los negros de mierda. Sí. Hernán, Sebastián te saluda. Buen día. Un poco estuve viendo ahí la sinopsis. Imagino, digo, que el libro intenta hacer un diagnóstico, un aporte, digo, intenta meterse un poco en la actualidad del peronismo, que es tan difícil de analizar, de interpretar. Hablábamos hace ratito, digamos, cómo los partidos tradicionales un poco han perdido la brújula en este nuevo contexto donde Milei viene a patear el tablero de una manera que nos cambia las reglas del juego absolutamente. No solamente Milei, digo, sino también un escenario tecnológico, digamos, que también penetra culturalmente muy fuerte y bueno, y cambia el mundo como lo conocemos. Bueno, yo lo que planteo en el libro es que el peronismo está en crisis y que depende del peronismo si es una crisis terminal o una crisis pasajera. El peronismo tuvo varias crisis ya pasajeras. Una de ellas fue el 64, cuando Bandor desafió la conducción de Perón. Sí. La otra fue en la década del 70, cuando la organización Montoneros incluso desafió la conducción de Perón. La muerte del propio Perón puso en crisis al peronismo, que no sabíamos qué iba a pasar. Perdón. La derrota del 83 puso tan en crisis que debió ponerse en juego la famosa renovación del 85, que terminó con la emergencia de Menem, que fue la solución a la crisis del 83. El 2001 también puso en crisis al peronismo, la derrota del 99 y el 2001, que fue resuelta por la forma en que Duhalde y después Néstor Kirchner lograron salir del modelo de convertibilidad. Y yo creo que ahora en el 2019 también está en crisis esa interpretación del peronismo que fue muy hegemónica hacia el interior del peronismo, que es la interpretación kirchnerista. Pensemos que Perón, que fue fundador del peronismo, del movimiento, por supuesto, sí, tuvo hegemonía entre el 45 y el 74, ¿no? Hasta su muerte. Sí. Fueron casi 30 y pico de años, 27 años, ¿no? Después de eso, el único momento de hegemonía mayor del peronismo, de una interpretación del peronismo, fue el kirchnerismo, que tuvo del 2003 al 2023, ¿no? Sí. ¿Esto significa que el kirchnerismo no va a poder interpretar en el futuro al peronismo? No, no significa eso. Lo que significa es que va a tener que reelaborarse a sí mismo, va a tener que reinventarse a sí mismo para poder reinterpretar el próximo momento que viene. Y el próximo momento que viene, como bien decías vos, tiene grandes desafíos, porque no son solamente desafíos vinculados a la derrota con Milei, sino que tiene que ver con un cambio, para mí, de la forma en que la sociedad se vislumbra a sí misma, ¿no? Por ejemplo, varias cosas. A ver. Durante el estado de bienestar del peronismo clásico, había una forma de pensar el estado de bienestar en función de la familia y el Estado-Nación. Yo no estoy tan seguro que hoy la familia y el Estado-Nación sean valores que atraviesan a las mayorías de los argentinos. Me parece que más bien hay formas diferentes que están vinculadas al individualismo o al solitarismo, como me gusta llamarlo, más que individualismo, porque en el individualismo habría ahí como una especie de lógica vinculada al egoísmo, ¿no? Y me parece que más que demasiado egoístas, estamos demasiado aislados los argentinos. Y en realidad creo que es un fenómeno vinculado a las sociedades tecnofeudales, ¿no? Con
sobre todo después de la pandemia, ¿no? Ese cambio de paradigma de la sociedad, donde tenemos individuos que no van a fábricas de 1000 personas, donde el trabajo está atomizado, donde el trabajo está en negro, donde la mayoría, por ejemplo, en las grandes ciudades, la gran mayoría del trabajo son motoqueros o bicicleteros que reparten, hacen la logística de lo que uno compra, de lo que uno vende. Yo creo que esas formas de pensar el mundo deben obligar al peronismo a repensar la cuestión social y repensar los lazos de solidaridad también, ¿no? Déjame decir, ¿sí? Quería decirte esto nada más. Agrego y después, obviamente, lo importante es lo que digas vos, porque a vos te estamos escuchando y con mucha atención. Yo creo que Milei lo que ha logrado es nos interpela, entonces nos pone en la necesidad de repensarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es decir, indudablemente Milei es la consecuencia de todos los errores cometidos, ¿sí? Es la consecuencia de un montón de cosas que se podrían haber hecho de otra forma y que las hicimos mal porque nos ganó el individualismo, el egoísmo o lo que fuere, que posibilita precisamente el hartazgo, que llega al hartazgo y provoca la irrupción de un tipo que no solo es un outsider de la política, sino que además tiene una concepción que rompe con todo lo preconcebido por nosotros, ¿sí? Nosotros somos peronistas, Seba, vos, yo, es decir, y necesariamente lo que tenemos que encontrar es también un modo y también una manera, pero también a alguien que nos represente, ¿sí? Y me parece que allí está el verdadero desafío, encontrar a alguien, pues venimos todos demasiado contaminados con todo lo anterior. Por lo tanto, creo que es necesario que aparezcan emergentes que no estén precisamente tan imbuidos con todo lo que pasó, que de alguna manera, bueno, justifiquen recrear la esperanza. Trate de hacer una síntesis. Sí. No sé si estás de acuerdo. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que planteás. Milei lo que hizo además es dialoga con la modernización y con la modernidad de una manera diferente al peronismo. El peronismo le estaba dando respuestas al 2001, al 2003, y no le estaba dando respuestas al 2023. Más allá de las razones que puedan tener política e ideológicamente el peronismo cuando explica el momento político o económico, ¿no? Pero también es cierto que cuando Milei dijo la justicia social es una aberración, no peronista que pudiera explicar por qué no era una aberración. Y tenía que ver con que nos quedamos dormidos en los laureles, creímos que hablar de justicia social ya demostraba todo y decía todo y la gente entendía todo, ¿no? Y creo que el peronismo explicó lo que era la justicia social en el 46, la explicó en el 73, la explicó incluso en el 89, la explicó en el 2003, pero no la explicó en el 2023, ¿no? Porque venía de un gobierno en el cual los trabajadores estaban sumidos en la pobreza, ¿no? Entonces, si justicia social es que los trabajadores estén sumidos en la pobreza, la gente que trabaja, no la que no trabaja, sino la que trabaja, estaba por debajo de la línea de la pobreza, no hay justicia social que pueda explicar eso, ¿no? Para mí esa es la clave, es decir, hoy sos pobre aún teniendo trabajo, ¿sí? Y contra eso, ¿qué haces? ¿Sí? Es decir, es muy difícil. Por lo tanto, creo que tenemos enormes desafíos por delante. Vos planteás 11 ideas, ¿sí? ¿Querés enunciarlas? No, son 11 ideas que están pensadas en el marco de esto que estamos hablando. Pasado, ¿no? Sí. Sí, en el marco de esto. Primero, pensar que el peronismo no son sus fantasmagorías, ¿no? Que cuando uno define el peronismo no puede definirla con lugares comunes como que es un fascismo, como que es un populismo, como que es un autoritarismo, que debe de alguna manera renegociar su relación con la tecnología y con la inteligencia artificial, que debe sí o sí pensar hacia el futuro y no hacia el pasado, ¿no? La promesa del peronismo no puede estar en el pasado, sino que tiene que estar en el futuro. Segundo, también creo que hay que definir al peronismo como el extranjero en el sistema político argentino, por esto que yo decía, ¿no? Esta lógica Claro. Muchos creen que el peronismo es hegemónico y en realidad es contrahegemónico, ¿no? Lejos está de ser el dueño de la Argentina. Los dueños de la Argentina son otros, ¿no? Entonces, me parece que esas son cosas que hay que reflexionar respecto sobre
sobre cómo definir ese peronismo, ¿no? Muchos creen que la pregunta concreta es ¿qué es el peronismo? Y creo que esa pregunta está mal dada, ¿no? Lo que hay que preguntarse es ¿qué está haciendo el peronismo en cada uno de los contextos históricos, ¿no? Claro. Porque el peronismo es un existencialismo, no es una esencia. ¿No? Como digo siempre yo, no hay nada más antiperonista que volver a Perón, ¿no? Porque Perón no volvería a sí mismo jamás. Es más, Perón nunca volvió a ser Perón. Claro. Nunca volvió a ser el Perón del 46, ni en el 51, ni en el 55, ni en el 73, ¿no? Entonces, yo siempre digo, Hernán, que tenemos que dejar de cantar vamos a volver para empezar, cantar vamos a empezar, ¿no? Digo, sí. Vamos a volver, nadie quiere volver, ¿sí? Nadie, o por lo menos no deberíamos, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo. Yo utilizo la palabra seguir yendo. Seguir siendo, claro. No volvamos, sigamos yendo, porque esa cosa de volver es reaccionario. Volver siempre es reaccionario. Sí. Ojo con esto. Sí. ¿Qué querés? ¿Volver a tu primera novia, a tu primer novio? ¿Qué sé yo? Y es medio reaccionario. Habla muy mal de tu presente querer volver al pasado. Claro. ¿no? Querer volver a un fundamento, volver a un dogma, ¿no? Es como algo raro eso. Yo no estoy tan de acuerdo. No sé si el peronismo es dogmático. Creo que justamente el peronismo es la tensión entre la doctrina y la pragmática, ¿no? La práctica política. Claro. Y creo que si no se entiende eso así, no se entiende el peronismo. Claro. Creer que repitiendo la doctrina peronista y las 20 verdades se hace peronismo, para mí es una idea muy pobre y muy dogmática, ¿no? De eso lo hace por ahí sectores que están más vinculados a la izquierda, no tanto al peronismo, que es un gobierno, un movimiento popular, ¿no? Sí. Para quienes nos estén escuchando y quieran leer tu libro, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Se puede conseguir de manera digital? ¿Se puede conseguir en librerías? Mira, lo editó Planeta, con lo cual es una editorial que debería llegar a todos lados de la librería del país. Se puede encontrar en cualquier librería y al mismo tiempo se puede creo que se puede comprar en la página por internet como ebook. Claro. Bien, para electrónico. Hernán, como siempre un lujo hablar con vos. Te agradecemos enormemente este ratito de charla. Nos obliga a pensar muchas de las cosas que dijiste. Me parece que este es un momento para pensar y actuar en consecuencia, ¿sí? Porque además no tenemos tiempo y tenemos que pensar definitivamente que, si no nos ayornamos a los tiempos, estamos fuera de la cancha. Es decir, no vamos a ganar ningún partido, ¿sí? Es decir, a lo sumo seremos espectadores, ¿sí? De todo lo que nos pasa. Yo pido que se repita esto, este encuentro, digamos, esta charla. ¿Con Hernán? Sí. Es un capo, Hernán. Sí, total. sí, por eso. Sí, un capo si nos total. deja Hernán, en un par de días, en algún momento volvemos. Cuando quieran nos volvemos a encontrar. Dale. Yo hoy tengo un día medio raro porque estoy muy... Tranqui, te noto. Un poco enfermo, pero creo que hice algo más o menos digno a pesar de mi estado. No, es genial. Además nosotros que nos conocemos hace mucho, yo sé lo que representa hablar con vos, tus ideas, tu manera de pensar, un tipo que siempre va para adelante y es positivo. Y me parece que eso está bueno. Hernán, abrazo muy grande de acá. Abrazo para los dos. Gracias. Saludos. Chao, adiós. Hernán Brienza, hablando para nosotros, ¿sí? ¿Cómo era el título del libro? ¿Para qué sirvió el peronismo? Y es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta que nos deberíamos hacer, ¿sí? Sí. A Edgardo